Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta primera edición de podcast del Club de Empresarios de Baja California. Para empezar, te voy a pedir por favor si te puedes presentar y nos puedes platicar un poco quién eres, cuál es tu carrera, qué estudiaste, a qué te dedicas, que nos puedas compartir. Sí, muchas gracias, Liz. Pues muy agradecido por esta oportunidad. Todo lo que organiza el club pues es muy benéfico para los intereses propios de cada socio y del mismo club, y con mucho gusto. Soy Pablo Lisiaga Campos, soy abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Al empezar mi ejercicio profesional en Tijuana, me di cuenta que el conocimiento jurídico pues requería de un apoyo administrativo para manejar pues una oficina, y me di a la tarea de buscar alternativas, y curiosamente en esa época, estamos hablando de hace 20 años o 25 años, estaba el ICAMI precisamente desarrollando su programa de efectividad gerencial, que ahora es el PSG de competencias directivas, y lo tomé. Al tomar el programa me gustó porque pues me enseñó a que el negocio, sea el que sea, parte de unos principios y de un orden y una estrategia empresarial, sea despacho, o sea industria, o sea comercio, con un orden lógico, con una dinámica también apropiada que debe de tener cada negocio, y eso pues me ayudó mucho a desarrollar mi despacho. Pero no solo eso, yo me dedico al derecho corporativo. Entonces, en las asesorías que le doy a mis clientes, que mi nicho de mercado son empresas de corte familiar, no institucionalizadas o no corporativizadas, me ha servido mucho los conocimientos de ICAMI, porque no nada más es darles asesoría legal de la ley dice y hace esto, sino también entender la problemática que cursa o que tiene el empresario para desarrollarla, y no nada más decirle pues, a solas, a ciegas, haz esto, cuando tiene otras problemáticas. Entonces eso me ayudó mucho y me empecé a involucrar en el ICAMI, y a partir de ahí pues empecé como profesor. Luego hace unos 4 años me pidieron que si podía hacer la dirección o tomar la dirección de la unidad de Tijuana, lo cual aceptamos, y dentro de pues las oportunidades o alternativas que teníamos, conocimos el club o supimos del club, y al saber que es una iniciativa de egresados del IPADE, el ICAMI estamos vinculados al IPADE, pues nos acercamos primero contigo a través de un socio que también es ex IPADE, y vimos esa alternativa de negocio de asociarnos al club, en donde pues hemos encontrado un ambiente empresarial adecuado para desarrollar el programa o los programas, y en donde pues además hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos empresarios de la región, hacernos amigos de buena gente de ellos, y vivir pues como te diré, en un ambiente de camaradería, de networking muy importante y muy interesante para mí, para el ICAMI, al despacho, y bueno, no sé qué más pudiera contarte. No, pues muchas gracias. De hecho, pues tú eres uno de los miembros de ICAMI que pertenece al club, ¿no? Tenemos a otros miembros también de ICAMI que forman parte de nuestro club, pero que no radican en nuestra ciudad, ¿no? Sí, así es. Bueno, el ICAMI está organizado para su funcionamiento. Bueno, el ICAMI como el IPADE, pues cubrimos todo el país con nuestros programas. Sí, es lo que te iba a decir. A lo mejor, digo, sé que es una institución muy reconocida en todo el país y en Latinoamérica. Sin embargo, a lo mejor habrá gente que no conoce bien lo que es IPADE y ICAMI. A lo mejor, si quieres, muy brevemente IPADE, y ya después profundizamos en la parte de ICAMI, ¿no? De claro. ¿Por qué nació ICAMI? Porque son 50 años, ¿no? Son 50 años ya de que 52, nació. Sí. Ajá. Pero fue por una necesidad que tuvo el IPADE, ¿correcto? Sí. Sí, efectivamente, el IPADE nació por ahí del año 66-67. 1966,
con una iniciativa principalmente de Carlos Llano, pero con otro grupo de empresarios en México, de la necesidad de formar a los que son los hacedores de las estrategias de los negocios. Una empresa, pues, puede tener muchos recursos, puede tener materiales, humanos, pero si no tiene una filosofía concreta respecto a la persona humana, difícilmente va a poder crecer, porque lo que hace a las empresas pues son las personas, ¿no? Los colaboradores de cada uno. Y precisamente, aunque el acta de nacimiento de ICAMI es un año mayor que el IPADE, no se había visto al ICAMI como un centro estratégico, y Carlos Llano le vio eso, se acercó con Alejandro Fernández Villa, que es el que podríamos decir que inició con ICAMI, y entonces al desarrollar Carlos Llano esta formación para la alta dirección dirigida a la estrategia de los negocios, se vio con la necesidad, por eso tiene un año menor que el IPADE ya oficialmente, porque se vio con la necesidad de que ya habiendo formado a la cúpula de las empresas, a la alta dirección, pues necesitaba bajar esa misma formación y esa misma forma de ser de empresario a los mandos medios. Y entonces se podrían ejecutar las cosas, y es cuando ICAMI empieza a tener un papel pues que le dio un impulso y un desarrollo pues muchísimo más dinámico que como hubiera seguido solo, ¿no? Y entonces ya nos empezamos a vincular desde ahí, y aunque hoy en la actualidad tanto IPADE como ICAMI ICAMI nada más tiene sus programas de formación de desarrollo directivo, el IPADE pues también tiene sus programas de desarrollo directivo o alta dirección de empresas, pero también tiene la parte académica, ¿no? Es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, hoy por hoy. La Universidad Panamericana también nació y surgió por una idea de Carlos Llano, de que si ya estaba formando a la alta dirección, si ya estaba formando a los mandos intermedios, pues requería de una escuela en donde se formaran desde estudiantes esos empresarios que después iban a estar al frente de los negocios, ¿no? Más o menos así un poco la historia romántica. Súper interesante. Sí. Y, por ejemplo, tú de entrada eres un empresario aquí en la ciudad de Tijuana, como nos dijiste que eres abogado y estás en la parte del derecho corporativo. También nos comentaste que desde hace 4 años eres director de ICAMI en esta parte. Platícanos un poquito con la parte de ICAMI en la ciudad de Tijuana, porque tengo entendido que Tijuana es una ciudad difícil, ¿no? Para esta parte de la capacitación. Platícanos sí, muy difícil. ¿Por qué es importante para que los que están ahí indecisos, porque yo creo que nos ganan las agendas, porque es una ciudad, pues digo, es muy dinámica, entonces creo que esa es la parte donde yo veo que algunos, que a veces yo también tengo aquí, por ejemplo, algunos talleres o algunos seminarios, y de repente tengo muchos inscritos y ya cuando vienen 5 días antes baja esa lista, ¿no? Entonces, ¿por qué es benéfico para un empresario que ya tiene esta visión y ya está desarrollando su empresa y trae una visión de crecimiento? ¿Por qué es necesario que su gente, que son los que ejecutan sus órdenes dentro de su propia empresa, tienen que estar con este tipo de capacitación como los programas que tiene ICAMI? Bueno, decía Henry Ford que peor que formar a un colaborador y que se te vaya es no formarlo y que se te quede, ¿sí? Okay. Entonces, bajo ese principio, yo creo que la formación, bueno, es un problema de índole, de naturaleza humana. La persona humana tiene una serie de capacidades que tiene que estar desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? En la primera formación o educación que recibimos, pues es un poco de machetito, ¿no? De aprenderse uno por uno, etcétera, etcétera, de estudiar una lección de historia para aprenderme nombres y ciudades, o geografía, matemáticas, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en que la persona, como adulto, aprende de distinta forma, ya no nada más porque me hacen aprender una cosa, sino que a través de lo que descubrió, por ejemplo, pues no hace poco tiempo, Sócrates, que es la mayéutica,
la persona humana en la edad adulta aprende por su experiencia. Y entonces, para poder desarrollar sus habilidades, se fincan en esa experiencia que ya tuvo. La formación que hace IPADE a alta dirección de empresa, pues forja y forma a esos empresarios que buscan la estrategia para hacer negocios, para crear empresas, para crecer, para desarrollarse y para expandirse. Pero necesita de este, vamos a decir, de este mundo de la dirección intermedia, que son los que deben de bajar esa estrategia a la operación. Y la forma de aprender es precisamente por la experiencia que cada uno tiene. Entonces es muy importante que el dueño de un negocio, el dueño de una empresa, si tiene la conciencia de formar a su gente y si tiene la conciencia de crecer en forma ordenada su negocio, pues debe de formar a su personal. Y a los primeros que tienen que formar son sus directores o gerentes, como tengan estructurada cada quien su empresa, como los quieran bautizar en los distintos cargos que cada institución tiene, y hacerlos a través de la experiencia. Por eso en ICAMI y en IPADE se usa la metodología participativa con la herramienta del método del caso. No es que se contrate a un Walt Disney que esté haciendo historietas atrás de bambalinas, sino que son realidades que ha recogido Harvard, el IPADE, el IESE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, el mismo ICAMI y muchos otros institutos similares en América Latina, de experiencias que han vivido su gente que tiene empresa, ¿no? Que las han documentado y que sirven de análisis para estudiar situaciones que a un director o a un gerente le hace tomar mejores decisiones si hace ese músculo de enfrentarse a distintas situaciones dentro del ámbito de toda la esfera de la empresa, de la organización, y aprende a valorar, analizar y a sintetizar situaciones que le permitan tomar una mejor decisión. Entonces esa es la formación que tiene IPADE y ICAMI. ¿Y por qué es necesaria? Pues porque nos enfrentamos todos los días a toma de decisiones. Y no siempre podemos tener al jefecito aquí junto que nos diga hazle por aquí y hazle por allá. De hecho, el jefecito nos contrató precisamente porque no va a estar, sino para resolver problemas. Entonces tienes que afinar esa parte de la sensibilidad de cómo resolver los problemas, y el IPADE y el ICAMI te da esas herramientas para que tú desarrolles tu músculo a través de tu propia experiencia. Sí, y yo voy a reforzar un poquito aquí con lo que dices, porque de hecho a mí en lo personal ya me tocó la experiencia de pasar por ICAMI, y la verdad es que te lo platican y no lo terminas de entender hasta que ya estás ahí, ¿no? A mí me encantó esa parte que comentas, que está basada en la metodología del caso. Para los que no tengan esto como muy trabajado, es una súper experiencia, porque estos casos que comenta Pablo, que ya se fueron desarrollados por otras universidades, son casos reales. Entonces está bien interesante, porque estás hablando de empresas de tecnología, estás hablando de empresas de marcas internacionales, mundiales, estás hablando de empresas transnacionales muy, muy importantes que pasan por diferentes situaciones que fueron documentadas. Entonces, situaciones de problemas de producción, problemas de personal, de mercadotecnia, de ventas. Entonces es algo súper padre cuando te dan este caso. Tú tienes una semana aproximadamente para leerlo, lo desarrollas bajo ciertos puntos, ves por ahí, primero tienes que ver como que toda la problemática que existe, ver los hechos, etcétera, y no les voy a decir más porque pues ya les voy a revelar el secreto del ICAMI, y pues es interesante que ustedes lo conozcan, pero la parte padre y lo que te nutre de esta experiencia que comenta Pablo, tú traes una experiencia. En el caso de Pablo, pues él trae la experiencia en derecho corporativo, pero a lo mejor yo traigo un poquito más de experiencia en la parte comercial, y habrá alguien aquí en la mesa que trae experiencia en la parte de recursos humanos. Entonces, si a nosotros toca el mismo caso, cada quien lo va a resolver. La parte súper importante aquí es que vamos a llegar a un resultado en menor tiempo cada quien, dependiendo del caso y dependiendo de tu experiencia. A lo mejor todos vamos a estar bien,
pero alguien tiene un paso que dices, wow, nunca lo pensé, ¿no? Y eso siempre nos pasaba cuando estábamos analizando el caso ya en el grupo, y es donde aprendes, ¿no? Aprendes de la experiencia de los demás y todavía después lo desarrollas con el otro equipo. Entonces está súper padre porque sí es como ver la empresa desde arriba, desde afuera, y también entender a tu gente, porque de repente cuando estás en la operación, tú en el despacho, en tu propio despacho, con tu gente o con tus clientes, y a lo mejor tú traes como que tu visión, pero cuando ya estuviste y escuchaste la experiencia de los demás en la parte de ICAMI, dices, es que no es como la verdad absoluta, ¿no? A lo mejor uno a veces se aferra a que las cosas son así porque es como las conoces y es como, dice, no, es que así debe ser, pero pues en el momento en que uno se abre un poco, ves como esa forma donde las cosas pues es por medio de las personas, entonces se hacen cosas distintas, se llegan a buenos resultados y se comparten experiencias. Así es, esa apertura de mente y fortaleza de criterio, ¿no? Uh-huh. En ICAMI decimos, sobre todo en la primera sesión, que hay que aprender a desaprender. Y ahorita de hecho está muy de moda, ¿eh? El aprender para desaprender, o sea, de la parte también lo que estamos viendo y lo que nos deja pandemia, yo creo que eso está muy rescatable. No, muy rescatable y muy al día. Y es verdad, porque por ejemplo, mira, lo vemos con los hijos en la familia. Yo puedo hacerme una idea de que mi hijo va a hacer tal o cual o determinada cosa, me imagino, me ilusiono, y a la hora que él está desarrollando su propia personalidad, pues ves que para nada de lo que tú estás pensando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene otra visión, tiene otros modelos que nosotros tuvimos cuando aprendimos, y es en donde se enriquece la vida en el IPADE o en el ICAMI, porque es precisamente a través de esa experiencia que cada uno trae, que ayuda al otro a desarrollar también su nueva experiencia, ¿no? Y eso pues enriquece y favorece mucho a la toma de decisiones, y sobre todo que minimiza siempre riesgos en esas decisiones. Claro, y fomenta el trabajo en equipo, ¿no? Y la unidad. Así es, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las empresas hoy y siempre, aunque hay una transformación en las estructuras de las mismas corporaciones, pues siempre ha sido trabajo en equipo, ¿sí? Nunca ha sido una sola persona que solo hace todo y que tiene el resultado, sino que es a base de un equipo como tú vas a desarrollar tu negocio. Y es muy importante que la alta dirección tome en cuenta la formación de sus mandos medios, porque si los calibra exactamente al objeto y al objetivo que deben de perseguir, pues más fácilmente y más rápidamente van a conseguir sus metas, ¿no? Claro, pues súper interesante todo este mundo del aprendizaje, la educación. Y también nos comentabas que, bueno, de hecho el grupo actualmente que tiene ICAMI, las sesiones las tenemos aquí en el Club de Empresarios, ¿correcto? Sí. Bueno, pues para nosotros también ha sido muy importante esta, pues vamos a decir, alianza con el Club de Empresarios, al asociarnos al mismo, porque pues además de que nos brinda o me brinda en lo personal como director de unidad la posibilidad de conocer a más empresarios y de poder tener mayores y mejores amigos, bueno, pues también nos brinda pues sus instalaciones, ¿no? Que yo creo que para todos los socios son básicas y esenciales. Tenemos un salón extraordinario en donde podemos desarrollar las sesiones. Tenemos una cocina de primer nivel, en donde también le damos al participante esa parte que es importante, hacerla sentir bien, hacerla sentir cómodo, hacerla sentir que pensamos en ella y que le damos un plus, no porque no se lo den en las empresas, obviamente se las dan que les están dando la oportunidad de desarrollarse a través de la formación de ICAMI o de IPADE, pero tanto para la filosofía de ICAMI como de IPADE es muy importante esa parte del entorno donde se desarrolla los programas, porque hay que crear ese ambiente empresarial, de concordia, de estabilidad, de fortaleza,
y de camaradería, y el club nos da perfecta y extraordinariamente. Claro, y déjame presumir un poquito porque muchos de los instructores que trae ICAMI vienen de fuera, vienen de Ciudad de México, de Guadalajara, de Sinaloa, Monterrey, y siempre me decían, es que ya quiero ir a Tijuana por segunda vez porque me encanta comer en el club de empresarios. Entonces sí, esa parte sí, muchas gracias por confiar en nosotros. Y también este programa, la duración que tiene, y sesionan cada 2 semanas, ¿correcto? Es un día completo el que debe de apartar la persona que se va a capacitar, ¿no? Sí. Bueno, sí, efectivamente son formatos quincenales. Son 25 jornadas quincenales, se desarrollan pues a lo largo de un poquito más de 12 meses. Tenemos un pequeño espacio en verano y otro en diciembre, en donde se espacían las sesiones pues por las festividades tanto de fin de año como pues un espacio para que los directores o gerentes puedan salir a vacacionar con sus familias. Son de 9 a 6 de la tarde. Ahorita estamos desarrollándolo los martes aquí en el club, y bueno, eso permite al director o al gerente que cada 15 días le dé el tiempo, pues, uno para estudiar los casos y otro pues también para planificar su día, que no va a estar presente en la empresa y que no se distraiga, ¿no? Se les dice, bueno, es una educación de adultos y no hay que andar ni con el machetito ni con la canastita para que dejen los celulares. Pero bueno, saben que es una formación de adultos que tienen una responsabilidad y que además es parte de su chamba, ¿no? Porque se están capacitando y la empresa está poniendo en ellos un esfuerzo, porque cuesta una buena inversión, no mucho, pero sí es una inversión importante, y debe de cumplir pues con las expectativas que también tiene la alta dirección sobre ellos. Entonces tienen que venir aquí preparados y listos para aprender y para poder desarrollar esas competencias que se requieren. Ok, Pablo, ya para cerrar, nada más traigo yo una cuestión, en la cuestión de las personas que toman el programa de IPADE. Hablas ahorita mucho de directores, gerentes, sin embargo yo tuve compañeros que eran dueños de sus empresas. Entonces habrá algunos empresarios que van empezando, son más pequeños, que pueden también tomar estas capacitaciones, estos programas de ICAMI. Sí, el dividir la alta dirección de la dirección intermedia es por una función de lo que hace la persona. Por ejemplo, en IPADE, los programas que son de alta dirección, el AD2 es dirigido a dueños de los propios negocios, y el D1 es dirigido a directores que están dentro del nivel de alta dirección de esos negocios, ¿sí? Y en ICAMI, bueno, pues pasa un fenómeno similar. Los dueños de los negocios que están empezando, que ellos mismos son los que los operan, entonces necesitan desarrollar sus capacidades directivas para operar el negocio. O sea, a la hora de que en la mañana se levantan con la cachucha de dueño y saben lo que van a hacer, pues al llegar y levantar la cortina de su negocio se ponen la cachucha de director o de gerente. Entonces sí necesitan desarrollar esas habilidades y competencias. Mira, tanto el IPADE como el ICAMI, inclusive por ejemplo en tu generación estaba un muchacho de Grupo Su Carne que ya había tomado el programa de ICAMI hace 10 años. Pero cuando se lo ofrecía a la empresa, él fue el que se anotó, porque su experiencia, como hablábamos de la experiencia personal que tenía hace 10 años a como la tiene ahora, eran distintas, y quería reforzar esas habilidades directivas, ¿no? Entonces, se puede repetir el programa, no tiene ningún impedimento metodológico o académico, y precisamente los dueños de negocios que operan sus negocios pues necesitan tener esa vivencia de la operación del mismo, ¿no? Y ya después, bueno, pues esos participantes que son dueños de sus propios negocios, que ya tomaron el ICAMI y que llegan a desarrollar su negocio, bueno, pues ya tendrán tiempo y oportunidad para cursar el AD2 en el futuro, claro, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición del podcast del Club de Empresarios.
Gracias por darnos a conocer este programa de ICAMI y pues todo lo que conlleva y también qué es lo que te llevó a ti a ICAMI, ¿no? Tú siendo un abogado, también de repente dices, ¿sabes qué? Pues necesito saber más, ¿no? Yo estudié leyes, pero ¿qué hago con mi oficina? Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Liz, por considerarnos y pues y por ser parte del Club de Empresarios. Gracias. Enhorabuena al club, enhorabuena a ti, Liz, y a toda la mesa directiva, y la verdad es que uno realmente se siente muy fortalecido al pertenecer a esta comunidad tan importante que es Chihuahua. Muchas gracias. Gracias a ti. No hay secretos para alcanzar el éxito, pero sí hay historias que nos inspiran a seguir hasta lograrlo. Bienvenido al podcast del Club de Empresarios. Escucha, aprende, comparte.